cables, algunos tipos de cables de fibra óptica según su estructura, que ya lo hemos explicado antes. De todas maneras, aquí lo tenemos de alguna forma con una descripción más, con una descripción más completa, ¿no? Por ejemplo, tenemos los cables de estructura apretada, según su estructura, ¿no? Los cables de estructura apretada, que también en la industria le llaman los cables de distribución. Como ya explicamos, están constituidas por múltiples fibras de estructura apretada de 900 micras o de 0.9 milímetros, rodeadas de hilos de aramida para la resistencia mecánica y una cubierta, ¿no? Después tenemos los cables de tubos holgados, que están constituidos por tubos de plástico con fibras ópticas con recubrimiento primario de 250 micras. O sea, cada fibra individualmente tiene un recubrimiento primario de 250 micras y todas estas fibras, son una o más, están dentro de un tubo que puede tener un diámetro del orden de 2.4 milímetros, ¿no? O sea, lo que quiero aclarar es que si, vean, acá tengo un tubo, dentro de este tubo hay 12 hilos. Pero si yo solamente miro un hilo en una estructura de tubos holgados, individualmente tiene una protección de 250 micras. Grupalmente tiene la protección del tubo, que puede ser 2.4 milímetros. Pero individualmente tiene una dimensión de 250 micras. Pues solamente podemos ver que acá solamente tiene recubrimiento primario. Rodeado de miembros de resistencia, como son los hilos de aramida. En la aplicación disculpe, no está grabando, creo. Sí, perdón. Recording in progress. En el caso de aplicaciones de planta externa, como ya explicamos, también los tubos se rellenan con gel, que es una grasa, un polvo, para bloquear el ingreso del agua o de la humedad, ¿no? Los cables breakout, que tienen múltiples también fibras de estructura breakout, utilizan una instalación interior que requiere un cable robusto, ¿no? Como ya hemos explicado también, ¿no? Aplicaciones industriales, para el caso de los patch cords. Otros cables que también vamos a ver después, cables con armadura de acero, los cables con mensajero, también llamados cables figura 8, los cables tipo cintas. También tenemos cables que han sido diseñados específicamente para sistemas compartidos con líneas de energía. Vamos a ver eso también después, pero ahora solamente quiero hacerle mención. ¿Qué es un sistema compartido con línea de energía? Es una instalación en el cual la misma estructura de soporte, desde ahora, cuando hablo de estructura de soporte me puedo referir a postes o torres, digamos, que comúnmente utilizamos, ¿no? Entonces, decimos que es un sistema compartido con línea de energía cuando utilizamos las mismas estructuras donde tenemos líneas de energía que pueden ser monofásicos o trifásicos. Sobre esta misma estructura instalamos el cable de fibra óptica, ¿no? A esto le llamamos sistema compartido con línea de energía. También esto no solamente está limitado a instalaciones aéreas, también podemos tener sistemas compartidos en instalaciones subterráneas. Por ejemplo, yo puedo tener acá hay casos que se han ejecutado este tipo donde se instala un ducto para los cables de energía, pero aparte otro ducto para el cable de fibra óptica. Entonces hablamos de un sistema compartido con línea de energía. También lo podemos hacer en sistemas subterráneos, ¿no? Dentro de estas
estas estructuras hay dos tipos. Los cables autosoportados totalmente dieléctricos, conocidos como los cables ADCS, All Dielectric Self-Supporting, cable ADCS. Y tenemos el cable de guarda con fibra óptica, ¿no? Más conocido como el cable OPGW, ¿no? De óptica por ground wire, ¿no? Si esto lo traducimos exactamente, es conductor de tierra de energía óptica, ¿no? No se entiende, ¿no? Así como está, si lo traducimos literalmente, no tiene sentido, ¿no? Conductor de tierra de energía óptica. ¿No? Por eso es que yo prefiero darle el nombre de acuerdo a la estructura, ¿no? Es un cable de guarda con fibra óptica, ¿no? Algunos de estos lo traducen como un conductor de protección o conductor de tierra con fibra óptica también, ¿no? Conductor de tierra con fibra óptica. Y podemos entender esto, ¿no? Después tenemos los cables bajo agua, los cables submarinos, que según la UIT lo clasifica, ¿no? Como cables para trayectos cortos, trayectos para trayectos largos y cables para trayectos intercontinentales, ¿no? Luego tenemos los cables híbridos. Los cables, como vamos a ver después, los cables híbridos son cables que pueden contener fibras ópticas de diferentes tipos, ¿no? Como por ejemplo, podríamos tener, esto es muy típico en los ambientes de campus, podríamos tener, por ejemplo, cables con fibras multimodo y fibras monomodo. O podríamos tener también en aplicaciones de planta externa, por ejemplo, cables con fibra G652 y con fibra G655, ¿no? Entonces, cuando contienen diferentes tipos de fibra, le llamamos cables híbridos. Y el cable compuesto es un cable que lleva fibra y conductores de cobre. ¿Cuándo utilizamos, para qué un cable compuesto entonces? Principalmente para, por la fibra óptica, es claro que vamos a llevar las comunicaciones, ¿no? Los conductores de energía para suministrar de energía a los equipos activos. Los cables para interconexión, porque ya mencionamos, ¿no? De que los cables de interconexión generalmente son de estructura Berekau. Son los cables que también le llamamos los patch core, ¿no? Realmente están instalados en espacios reducidos, están sujetos a una manipulación frecuente, por lo tanto requieren de ser cables robustos y a veces flexibles, ¿no? Entonces, estos generalmente están hechos de estructura Berekau, ¿no? Estos pueden ser simplex o duplex, ¿no? Ahora vamos a ver en qué consiste el simplex y el duplex, ¿no? Bueno, continuamos con las estructuras básicas de los cables de fibra óptica, solamente para poder seguir viendo algunas características, porque ya le hemos explicado los cables de tubos holgados. Vean, y esta es una característica muy típica de los cables de planta externa, ¿no? Vean que tiene un miembro de tensión central. Miembro de tensión central, los tubos holgados, dentro, en este caso muestra 2 hilos por tubo, que se ubican alrededor del miembro de tensión central, ¿no? Luego una envoltura para mantenerlos agrupados a los tubos, una envoltura de plástico, y luego la cubierta, ¿no? O para planta externa es una cubierta de polietileno, ¿no? ¿Cuál es el objeto del miembro de tensión? Acá nuevamente, insistir, ¿no? Que todo está en función a las condiciones del medio ambiente y a las condiciones de instalación. Generalmente los cables de planta externa van a ser instalados en longitudes grandes. Y vean este cable.
Y le muestro una estructura donde el miembro de tensión tiene una dimensión bastante grande para que lo puedan apreciar. Vean el miembro de tensión central. Acá, justo este blanco. Alrededor del miembro de tensión central se ubican los tubos con fibras, ¿no? Todos estos cables de planta externa tienen un miembro de tensión central. Por ejemplo, acá tengo. Este es otro. Acá está el miembro de tensión central. ¿Sí? Miembro de tensión central. ¿Cuál es el objeto del miembro de tensión central? Es evitar que el cable se torsione. Que el cable durante el proceso de instalación se tuerce. ¿Por qué? Porque si uno tuerce esto, a la cubierta no le va a pasar nada. La cubierta regresa una vez que dejamos de aplicar ese esfuerzo. Este vuelve a su estado original, pero dentro, recuerden que lo que tenemos son hilos de vidrio. Entonces hay la posibilidad de que ante esa torsión la fibra se rompa. Justamente para limitar, ¿no?, esa torsión es que tienen el miembro de tensión, tienen un miembro de tensión central. ¿Correcto? Esa es la función principal. Acá igual, ¿no? Tienen, por ejemplo, este cable con estructura apretada, ¿no? Vean, miembro de tensión central, generalmente es un plástico revestido con fibra de vidrio, y las fibras, cada una con su recubrimiento secundario de 900 micras, se ubican alrededor del miembro de tensión central formando capas. Luego una envoltura de hilo de aramida y luego la cubierta, ¿no? Muy similar el caso del cable de estructura Breakout. Miembro de tensión central, las fibras de estructura Breakout, vean que cada hilo acá, tiene su propio protección de Kevlar y su propia cubierta individual, ¿no? Esto más o menos tiene una dimensión de 2.4 milímetros y es una cosa, cada fibra óptica está protegida individualmente. Entonces, si yo agarro acá una fibra, la fibra que voy a agarrar físicamente es una fibra con 2.4 milímetros. Si acá yo agarro una fibra, separo una fibra individualmente, cada fibra físicamente es una fibra de 900 micros o 0.9 milímetros. En esta estructura, si yo agarro una fibra acá, ¿qué dimensión tiene? 250, profesor, 250 micros. 250 micros, ¿no? Esas son las estructuras básicas. Veamos entonces algunas de estas estructuras con más detalle. Acá tenemos, por ejemplo, el cable de estructura apretada, que también la industria le llama los cables de distribución. Esto es una estructura bastante sencilla, lógicamente, por el tipo de estructura y por el tipo de fibra, que es de estructura apretada, y por la estructura del cable, vamos a ver que es un cable que está diseñado específicamente para planta interna. En este caso no tiene miembro de tensión central. También una de las características, ¿no? Por eso que acá todo es relativo. Siempre llegamos a una solución tengo que llegar a una solución de compromiso, ¿no? Porque son diversos factores que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, miren, si bien es cierto este miembro de tensión central, lo que hace es limitar la torsión del cable, evitar que esto se tuerce y por lo tanto internamente las fibras se rompan, pero es claro que esto también, este miembro de tensión central lo hace menos flexible, le quita flexibilidad. Pero que en el caso de planta externa, si bien es cierto, necesitamos cierta flexibilidad, pero no es una flexibilidad, no es la flexibilidad que se exige para instalaciones de planta interna.
Más, en el caso de las instalaciones de planta interna, la torsión del cable no es algo, digamos, exigente. ¿Por qué? Por la instalación de planta interna, las instalaciones son relativamente cortas, de cientos de metros. Es mucho más fácil manipular y cuidar que el cable no se tuerza, ¿no? A diferencia, en planta externa estamos instalando cables en longitudes de 4 o 5 kilómetros. Entonces, en ese proceso de jalar el cable, de acondicionar el cable, hay la posibilidad de torsionarlo, ¿no? Es por ello que ustedes ven esta estructura sencilla para planta interna, ¿no? No tiene miembro de tensión central. Vean cómo se agrupa, cómo simplemente se agrupan las fibras ópticas, ¿no? Las fibras ópticas con su recubrimiento secundario de 900 micras se agrupan, y estas son rodeadas con hilos de aramida para darle la protección mecánica. Y encima de los hilos de aramida tenemos la cubierta, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la característica de este cable? La más, vamos a decir, la más resaltante, que es un cable bastante flexible, que es justamente un requerimiento para instalaciones de planta interna. Entonces, este cable de estructura apretada, nuevamente, compuesto de fibra de estructura apretada, fibra de 900 micras, codificados por color. No vean que los recubrimientos secundarios de 900 micras se impregnan de un color, ¿no? Azul, naranja, verde, marrón, por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Esto para efecto de poder identificar cada fibra óptica. Eso vamos a hablar después también más. Miembro de resistencia de hilos de aramida, que son estos hilos amarillos. Miembro de resistencia. Cubierta de PVC clasificada para informalidad. Nuevamente, porque esto está dirigido para instalaciones de planta interna, entonces la cubierta tiene que estar clasificada para protección contra el incendio, ¿no? Que es el caso del PVC, ¿no? Las fibras pueden ser terminadas directamente. Entonces hay facilidad para la conectorización. Acá lo que quiero decir es, ¿qué cosa es terminar una fibra óptica? Eso ya lo hemos explicado antes, ¿no? Si yo tengo, ustedes ven, tengo el cable, el cable de fibra óptica, acá vienen los hilos. ¿Cómo interconecto esta fibra? ¿Cómo las interconecto? Ya sea a los transmisores o los receptores ópticos. Para poderlos interconectar necesito terminar, cada hilo necesito terminarlo con un conector. A este proceso le llamamos terminación del cable de fibra óptica o terminación de la fibra óptica. O sea, al hecho de colocarle un conector le llamamos terminación. Entonces, vean que en el caso de un cable de tubos holgados, si yo tengo que colocarle un conector aquí, a estos hilos, estos hilos individualmente, pues es importante identificar esto, ¿no? La fibra óptica tiene una dimensión de 250 micras. Es una fibra, digamos, de todas maneras, o sea, lo vemos individualmente, bastante frágil, que no podría soportar el peso de un conector. Entonces, una estructura de 250 micras, o sea, de una fibra de tubos holgados, no lo podemos conectorizar directamente, ¿no? A diferencia de las fibras con estructura apretada, que cada uno tiene un recubrimiento secundario de 900 micras, entonces es una estructura mucho más fuerte, que permite que podamos colocar directamente el conector. Por eso decimos, las fibras pueden ser terminadas directamente, o sea, nosotros podemos instalar el conector directamente en cada una de las fibras, ¿no? Realmente es un proceso bastante, se puede decir, que requiere bastante cuidado, requiere una alta precisión, por lo tanto requiere tiempo, ¿no? Después vamos a también hablar un capítulo que le corresponde, vamos a hablar acerca de esto. No, entonces facilita la colocación del conector, que también le llamamos la conectorización de la fibra óptica, ¿no? Tiene relativamente una alta densidad de fibra. Obviamente esto es relativo porque
por la dimensión de la fibra óptica, que es de 900 micras, entonces podemos tener una alta densidad de fibra, pero no es comparable a la densidad que tienen los cables de tubos soldados, ¿no? Podría ser, digamos, comparado con los cables de estructura pre-Gauss, sí podríamos decir que tiene una alta densidad, ¿no? Son más sensibles a las temperaturas adversas y las fuerzas externas, lógicamente porque no tiene todas las protecciones que se requieren para planta externa, porque están hechas para planta interna, ¿no? Y mayor flexibilidad física, por lo que acabo de mencionar, ¿no? Lleva elementos de torsión, tiene los hilos de aramida como miembro de la resistencia, entonces es una estructura bastante flexible, ¿no? Mayor radio de curvatura para cables con menor número de fibras ópticas, ¿no? Dado que tiene una menor dimensión, entonces pueden tener un menor radio de curvatura. Y más fácil de manipular, ¿no? Porque son cables livianos, bastante flexibles, entonces son más fáciles de manipular. Recomendado para ambientes de planta interna, justo por donde empezamos, ¿no? A describir este cable, un cable para planta interna. Que puede ser un cable troncal dentro de un edificio, por favor, acá bastante cuidado con este término, ¿ya? Me gustaría que más lo interpreten como cable troncal que como dorsal, para no confundirlo con las dorsales de comunicación. Esto se refiere, pasa que aquí esto se refiere a un cable troncal, que término que utilizamos para edificios, ¿no? Que une varios pisos acá. Por eso que en la terminología americana no le llaman backbone. Creo que es. No, al revés, ¿no? No es la C. Backbone. Cable troncal. Acá sí estaba puesto acá. Backbone es edificio, ¿no? La dorsal o la troncal, o también que le llaman el backbone es edificio, ¿no? Ahí es donde lo utilizamos. Que son instalaciones de planta interna, ¿no? Seguimos con las estructuras de los cables de fibra óptica. Y acá ponemos los cables de tubos holgados. Nuevamente compuesto de fibra con recubrimiento primario de 150 micras y tubos holgados, lo que permite aislar los esfuerzos de instalación, ¿no? Que ya lo hemos explicado, ¿no? Los tubos pueden contener varias fibras individuales, generalmente hasta 12 hilos, también ya lo hemos explicado. Esto implica una mayor densidad de fibras ópticas, ¿no? Como ya hemos explicado, ¿no? Lo que significa que podemos tener un mayor número de fibras ópticas en un menor diámetro, ¿no? Los tubos cercanos pueden estar rellenos de compuestos para bloquear el ingreso de agua o de humedad, ¿no? Que puede ser un gel o puede ser un polvo seco, ¿no? Polvo seco es una especie o sea, de silicona, ¿no? Que tiene la propiedad de absorber la humedad, de absorber el agua, ¿no? Algunos fabricantes ahora están utilizando el mismo material que utilizan para los pañales del bebé, de los bebés. ¿Cuál es la propiedad de esos materiales? De absorber, ¿no? Humedad, absorber los líquidos, ¿no? Entonces, ese mismo material se utilizan para la fabricación de los cables de fibra óptica. Generalmente utilizado en instalaciones de planta externa, también ya lo hemos explicado por qué, debido al aislamiento de esfuerzos, que permite que estos cables puedan soportar mayores fuerzas, ¿no? Se puede soportar mayores fuerzas, entonces podemos hacer tendido más largo, por eso que generalmente lo utilizamos en instalaciones de planta externa, que pueden ser subterráneos o aéreos, ¿no? Debido a su elevada resistencia a la tracción, ¿no? Debido a su elevada resistencia mecánica que tiene.
Para la terminación, generalmente se empalma con pigtail. Justamente lo que había, después también vamos a volver a tratar este tema en el capítulo 6, pero como les había explicado, las fibras ópticas de un cable estructura de tubo salgado es de 250 micras. Entonces, aquí no es posible que nosotros podamos conectorizar directamente. Es un método práctico y, digamos, inclusive demostrado está que no es el más económico ahora, es adquirir de fábrica una longitud corta de fibra óptica de estructura apretada, es decir, con una protección de 900 micras, ¿no? La longitud de estos elementos es más o menos entre 1 metro a 1,5 metros de longitud, ¿no? Esta fibra óptica de estructura apretada, que lógicamente está más protegido que la fibra de 250 micras, viene de fábrica preconectorizada, o sea, ya viene con su propio conector. A esto es lo que le llamamos el pigtail. A este elemento es lo que le llamamos el pigtail. Tampoco le hemos encontrado una traducción. Así que también está castellanizado, ¿no? Llamamos simplemente pigtail. Es esto, ¿no? Entonces, la terminación de la fibra óptica simplemente se resume a hacer un empalme acá. Hacemos un empalme. Cada hilo, entonces, se empalma con un pigtail y así quedaría terminado con su respectivo conector. Esto es lo que comúnmente hacemos. Hay otra opción, ¿no? Otra opción es utilizar un kit o un conjunto breakout, ¿no? También después lo vamos a volver a repetir, pero ¿en qué consiste esto? Consiste, la fibra óptica de 250 micras, recordemos, es vidrio con un recubrimiento primario de 250 micras, ¿no? Una estructura apretada es vidrio, el recubrimiento primario de 250 micras y un recubrimiento secundario de 900 micras. Entonces, nosotros podríamos conectorizar directamente esta fibra de 250 micras siempre y cuando se convierta en una estructura apretada. O sea, si nosotros pudiéramos convertir esta estructura, en una estructura apretada, entonces recién lo podríamos conectorizar. Al accesorio que utilizamos para convertir una fibra de 250 micras en una fibra apretada de 900 micras, le llamamos el kit breakout, como se señala acá, ¿no? El kit breakout. Kit, yo opté por traducirlo a conjunto, ¿no? Conjunto breakout. Que relativamente, aunque en la práctica requiere bastante precisión y cuidado, pero como aplicación es bastante sencillo. Simplemente lo que hacemos es compramos un tubito, un tubo, cuyo diámetro sea de 900 micras, el diámetro exterior sea de 900 micras, pero que su diámetro interior sea exactamente para que pase la fibra de 250 micras, que pase de manera ajustada. Entonces lo que hacemos es pasar esta fibra de 250 micras, lo pasamos por este tubo cuyo diámetro se ajusta a este diámetro. Entonces, si logramos pasarlo, entonces tendríamos una fibra de estructura apretada. Una vez que ya tiene esta estructura, ya la podemos conectar directamente. Que justamente es lo que dice, ¿no? Para terminaciones podríamos utilizar el conjunto breakout, si lo queremos terminar directamente. Antes utilizamos, acá en el Perú, utilizamos mucho este método, lo utilizamos bastante.
digo, en los 90 lo utilizábamos este método, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos tiempos, para empalmar con Pictel necesitábamos una máquina de empalme. En esos tiempos, una máquina de empalme costaba $40.000. Eran muy pocos los que tenían esta máquina de empalme. Digo, personalmente, en la empresa que yo dirigía, hacíamos esto, ¿no? No puedo comprarme una máquina de empalme, son $40.000. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Mucho, los que estábamos metidos en el tema de instalaciones de fibra óptica. Bueno, ¿sabes qué? Compro el conjunto Breakout que me costaba alrededor de $20, ¿no? Y una vez que ya lo tengo ya como estructura apretada, lo conectorizo directamente, ¿no? Para el cual también tenía todas las herramientas para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Hacer esto me podía implicar comprar herramientas en esos tiempos del orden de $800, $1.000, ¿no? Versus a comprarse una máquina, ¿no? Pero luego estas máquinas de empalme empezaron a bajar, ¿no? Entonces, hoy en día, son muchas empresas que tienen esta máquina y prácticamente eso es un estándar de trabajo, una práctica de trabajo que es hacer empalme con Pictel, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, en la empresa tenemos una máquina de empalme, entonces simplemente empalmamos, ¿no? Ya la máquina de empalme ya está pagada, ya se pagó, entonces definitivamente el costo es mínimo. Estos pigtails también antes costaban $30, cada pigtail $20, $15, dependiendo del tipo de fibra. Hoy en día estos pigtails están costando alrededor de $5. Me resulta mucho más económico, ¿no? Y acá podemos ver la estructura holgada que ya hemos visto en varias, ¿no? Miembro de tensión, perdón, el miembro de resistencia central, los tubos que llevan fibras ópticas, acá se muestran 12, alrededor, ¿no? Que se ubican alrededor del miembro de tensión central, ¿no? Todos estos espacios rellenos con gel, con grasa, igual dentro de los tubos también está lleno de grasa, ¿no? Acá no se ve con exactitud, acá sí lo pueden ver en la foto, está el Kevlar, estas cintas de envoltura para mantener agrupados los tubos y la cubierta finalmente, ¿no? La estructura de tubos holgados. Existen otros tipos de estructuras holgadas. El más común, les digo, realmente es el de tubos holgados, ¿no? Es el más común. Pero también, para tenerlos como referencia, existen otros tipos de estructuras holgadas, ¿no? Como por ejemplo, estas estructuras que llamamos estructuras cilíndricas ranuradas, donde vean que aquí tenemos un miembro de tensión central y acá tenemos, esto originalmente era un tubo sólido de polietileno al cual se le han hecho unas ranuras y dentro de cada ranura se coloca la fibra óptica de manera suelta, de manera holgada. Es decir, no hay nada que esté aplicado encima del recubrimiento primario, ¿no? Sino están acá de manera libre, están dentro de cada ranura, ¿no? La ventaja es también que cada ranura podemos colocar no solamente un hilo, más de un hilo se puede colocar, ¿no? Este es el cable de estructura holgada, acá podemos ver otra vista, vean, miembro de tensión central, el miembro de tensión central, y tenemos luego la ranura, perdón, el cilindro, donde estarán hechos ranuras, y dentro de cada ranura tenemos las fibras ópticas de 250 micras que son colocados de manera holgada, no de manera libre, ¿no? Esta es otra vista de un cable de estructura de tubos holgados, ¿no? Vean que muy similar al anterior, ¿no? Miembro de tensión central, los tubos, ¿no? Que se
ubican alrededor del miembro de tensión central, una envoltura, y en este caso tiene doble cubierta, ¿no? Una cubierta interior, una armadura de acero y una cubierta exterior, ¿no? Vamos a ver que este es un cable típicamente utilizado para instalaciones subterráneas, ¿no? Esta es solamente una vista ampliada de lo que es el tubo, ¿no? O sea, uno de los tubos, ¿no? Uno de los tubos de fibra, y dentro de manera holgada están las 12 hilos de fibra óptica, ¿no? Todos estos rellenos con un compuesto de impermeabilización, ¿no? Para protegerlos contra el ingreso de humedad o el ingreso del agua. Acá tenemos el cable breakout, cable de estructura breakout. Como se puede observar acá, este es un cable que está compuesto por fibras breakout, ¿no? Acá sí lo pueden ver exactamente, porque esta es una foto de un cable. Pueden ver justamente que las fibras de 900 micras de estructura apretada están rodeadas, cada uno tiene su propia protección de Kevlar y una cubierta, ¿no? Entonces son fibras bastante protegidas, son bastante robustas, ¿no? De hecho, que una de las consideraciones que este cable focal son bastante de diámetro, comparado con los cables de estructura apretada, son cables que tienen mayor diámetro, ¿no? Entonces, cables breakout están compuestos de fibras de estructura breakout dentro de una cubierta retardante de la llama, ¿no? Que es justo, o sea, como estamos viendo esta estructura, está hecho para para instalaciones de planta interna, ¿no? Cable robusto para ambientes de interior rigurosos, generalmente lo utilizamos también en aplicaciones industriales, o sea, en instalaciones industriales, ¿no? Donde se requiere cable robusto. Voluminoso y pesado, por lo que ya hemos explicado, son cables que tienen mayor protección, por lo tanto tiene mayor diámetro, tiene más peso, comparado al cable de distribución. El cable de distribución es el cable de estructura apretada. Se puede terminar directamente para conexiones de los equipos. Acá quiero detenerme un poco. A ver. Cuando ustedes, vamos al caso del sistema eléctrico, ¿no? Yo tengo el sistema de energía, para hacer la comparación más, y tengo acá el tomacorriente, ¿no? Ustedes acá tienen su equipo, cualquier equipo que sea, para que operar necesita un suministro de energía, ¿no? Entonces acá tienen unos enchufos con un cable de conexión, ustedes conectan esto al tomacorriente, ¿no? A través de un cable de interconexión, ¿no? ¿No? Que ¿cómo se llamamos el cable de energía, si quieren, ¿no? El cable de energía. Como ven, ustedes se conectan a la red de energía a través de este punto. Le voy a dar el nombre que le damos en telecomunicaciones a este punto de distribución, ¿no? Que físicamente es un tomacorriente. Entonces, ustedes se conectan, el equipo, el suministro de energía lo conecta a través de un cable que va a este tomacorriente. En ningún momento ustedes han visto, lógicamente en la parte eléctrica es imposible de hacerlo de esta forma, es que directamente la línea de energía, ¿no? Que ustedes conecten directamente, ustedes tienen acá el cable, por ejemplo, en nuestro caso monofásico, y que ustedes directamente se conecten a la línea y de aquí vayan al equipo. No se hace, ¿no es cierto? Por cuestiones operativas, porque ustedes no conectan su teléfono directamente al sistema de energía. ¿Te imaginas si tendrían que hacer eso? Eso es, no es práctico,
es peligroso, no se hace, ¿no? Entonces lo que hacen simplemente agarran su cablecito de interconexión, ¿no? Y simplemente lo conectan al teléfono y lo conectan al sistema de energía, punto. ¿No? Eso es lo que hacen. Porque hay un punto de distribución, un punto donde podemos conectarnos. No hacemos la conexión directa, ¿no? En el caso de los sistemas de telecomunicaciones igual, ¿no? Si hablamos de los sistemas telefónicos, lo más sencillo, la línea telefónica llega hasta su casa y termina en una roseta telefónica, que es un punto de distribución, ¿no? Termina, y ustedes a través de un patchcord lo conectan ya al teléfono. No es que la línea, por ejemplo, de teléfono llegue directamente y se conecte al teléfono. No es así, ¿no? Llega una roseta. Esto facilita justamente la operación, el mantenimiento de la red, ¿no? Este punto intermedio, ¿no? Llamémoslo, si quieren, punto de interconexión, ¿no? Entonces, siempre es necesario. Pero aquí, por ejemplo, alguna parte de la industria dice, este cable, como es una estructura bastante robusta, es posible, es lo que dice acá, que es posible que yo lo pueda terminar directamente, o sea, que lo coloque un conector, y como se ve en esta foto, que directamente lo conecte este es lo que es el transector óptico, ¿no? Este es el transistor óptico, y acá directamente lo está conectando al transmisor y al receptor óptico, directamente. Sin pasar por un punto de distribución. Desde el punto de vista físico esto es posible, ¿no? Desde el punto de vista operativo, por lo menos personalmente, no lo recomiendo, ¿no? Físicamente puede hacer porque la fibra óptica está bastante protegida. Entonces es posible que podemos hacer eso, ¿no? Desde el punto de vista operativo, nosotros siempre diríamos de terminar en un punto de distribución. Y desde el punto de distribución, a través de patchcord flexibles, hacer la interconexión. ¿Correcto? O sea, en este caso lo que está mostrando es la facilidad, ¿no? De que podamos nosotros conectar directamente a los equipos. Dada la robustez que tienen las fibras ópticas. Luego tenemos el cable con armadura. Vean, también es un cable con armadura, pues también de estructura holgada, pues está diseñada para planta externa. Miembro de tensión central, miembro de resistencia central también le llaman. Los tubos holgados que se ubican alrededor del miembro de tensión central. Y luego vean que tenemos una armadura de acero. Es una envoltura de acero que le llamamos armadura. Y encima viene la cubierta, ¿no? En esta estructura, estos diseños están específicamente pensados para instalaciones subterráneas, ¿no? Para instalaciones subterráneas. En el caso de instalaciones a través de ductos subterráneos, donde hay la posibilidad, si yo tengo acá un ducto, voy a agrandar un ducto, y acá voy a colocar mi cable de fibra óptica, entonces acá hay espacios que facilitan la circulación, el tránsito de roedores. Que si el cable no tiene ninguna protección, lo van a dañar, como el caso de las ardillas, ¿no? Lo van a dañar. Entonces, cuando tenemos esta probabilidad de daño por roedores, entonces lo que tenemos que hacer es poner aquí cables con armadura de acero. El roedor va a morder de todas maneras de plástico, o sea, de polietileno, pero no va a poder morder el acero. Entonces las fibras quedan protegidas. Otra aplicación típica de los cables con armadura es cuando lo utilizo para instalaciones directamente enterradas,
Como ya les expliqué, en el caso de las instalaciones directamente enterradas, lo que tenemos es que se abre una zanja, se coloca acá el cable en el fondo de la zanja y luego se rellena. Entonces, este tipo de instalaciones, el cable de fibra óptica va a tener el peso, la fuerza, la presión, ¿no? Producto de la tierra que hay encima. Entonces, para poder evitar el aplastamiento del cable de fibra óptica, entonces, en estos casos deberíamos de tener una armadura de acero, ¿no? Justamente lo que dice acá, no puede ser usado en cualquier aplicación para prevenir aplastamiento, principalmente en las instalaciones directamente enterradas. De hecho esto implica, cuando se van a realizar los empalmes o se van a realizar las terminaciones, implica siempre un cierto grado de, digamos, no habría de dificultad, ¿no? Sino que hay que tener unas consideraciones particulares, ¿no? Porque cuando uno va a empalmar o va a terminar, uno tiene que liberar. O sea, si yo quiero empalmar las fibras ópticas, quiero terminar, tengo que liberar cada fibra óptica. Es decir, tengo que quitarles en el punto de terminación, en el punto de empalme, tengo que quitarle todas las protecciones para solamente tener las fibras ópticas, totalmente libres. Tengo que quitarle todas las protecciones, ¿no? Este claro, pues no tiene armadura. Pueden ver ustedes acá, que la armadura de acero. Entonces, esto lleva a que, digamos, acá se diga que es, digamos, más difícil, ¿no? Yo diría que no es tanto más difícil, sino que tener las ciertas precauciones nada más, ¿no? En cuanto a que para retirar la cubierta de acero necesito de herramientas que permitan cortar el acero, ¿no? Por ejemplo, utilizar una cizalla, ¿no? Para cortar el cable, para la preparación, o sea, para retirar ese metal, necesitamos de herramientas especiales, ¿no? ¿No? Se entiende, ¿no? No es como las otras estructuras que solamente tengo que cortar, retirar plástico. Acá no, tenemos que retirar el acero también. A eso se refiere, ¿no? Acá justamente un cable para instalaciones subterráneas, específico para instalaciones subterráneas, acá lo podemos ver. Estructura cilíndrica, acá esta es otra clasificación que hay que tomar en cuenta. Vean que el corte transversal de estos cables toma la forma de una estructura cilíndrica, ¿no? Un cilindro prácticamente, ¿no? La forma de estos cables es cilíndrico. ¿Por qué hacemos esta precisión, ¿no? De decir estructura cilíndrica? Lo que pasa es que vamos a ver que hay otras estructuras que no tienen la estructura cilíndrica, ¿no? Como son los cables figura 8. Para diferenciarlos es que entramos a esa clasificación. Es más, hoy en día para las acometidas de fibra óptica, los cables no son de estructura cilíndrica ni figura 8, sino son de estructura plana, más o menos tienen esta forma. O sea, el corte transversal es la forma es una estructura plana, ¿no? ¿Correcto? Entonces, es por ello que también en la industria hacemos esta diferenciación, ¿no? Cable de estructura cilíndrica, y por ejemplo, acá tengo, que ahorita lo vamos a ver, tengo este cable que tiene, si hago el corte transversal, tiene la forma de un 8. Por eso hacemos esta precisión. La estructura cilíndrica de tubos holgados, acá están el miembro de tensión central y los tubos que rodean, que van alrededor del tubo, del miembro de resistencia central, ¿no? De tubos holgados con doble cubierta de polietileno, tengo una cubierta interior, una cubierta exterior. Entre ambas cubiertas tengo justamente la armadura de acero, ¿no? Relleno con un compuesto de impermeabilizador, nuevamente, porque esto es una aplicación de planta externa, todo alrededor de los tubos está lleno de
de esta grasa y dentro de los tubos también está lleno de grasa. O sea, los espacios vacíos se rellenan con grasa. En general, un compuesto de impermeabilización, ¿no? Este tipo de estructura tiene una elevada protección al ingreso de agua y al daño por roedores. Apropiado para instalaciones subterráneas. No sé, específicamente ha sido diseñado para instalaciones subterráneas. Acá también quiero hacer una precisión. Eso no significa que no lo pueda utilizar en una instalación aérea. Lo puedo utilizar. Pero tomando en cuenta las características propias que tiene este cable. Este cable ha sido diseñado para instalaciones subterráneas, pero lo puedo utilizar en una instalación aérea. Pero tengo que hacer una evaluación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este tiene metal. Por lo tanto, si tiene metal, lo podría utilizar en una instalación aérea, pero que no lleve línea de energía. Es decir, no lo podría utilizar en un sistema compartido con línea de energía. Pero si son postes dedicados, lo que significa postes que son exclusivos para el cable para la instalación del cable de fibra óptica, no tendría ningún problema. Por otro lado, como estos cables no están diseñados para soportar las fuerzas en una instalación aérea, entonces lo que hacemos es, justamente acá viene, lo que hacemos es que para la instalación de este tipo de estructuras cilíndricas, lo que hacemos es instalar un cable de soporte, un cable de acero de soporte. Primero instalamos un cable de acero de soporte, al cual acá en el Perú le llamamos cable mensajero. Cable mensajero. Una vez que hemos instalado el cable mensajero, este cable de soporte, lo que hacemos es luego instalar el cable de fibra óptica. Por ejemplo, este, ¿no? Una vez que se instala el cable de fibra óptica, entonces lo que hacemos es amarrarlo con un alambre. Amarrando el cable al mensajero con un alambre, ¿no? Aplicando el alambre de manera helicoidal, ¿no? Se amarra. Y así quedaría el cable instalado. Esto se hace porque esta estructura no tiene la suficiente resistencia para soportar las fuerzas externas, ¿no? Causadas por el propio peso del cable, por el viento, por el hielo, no tiene esa carga. Entonces, por eso utilizamos un cable de acero de soporte, ¿no? Justamente como ustedes ven, este tipo de instalación, nosotros tenemos, para hacer una instalación tenemos 3 pasos, ¿no? Instalar cable mensajero, luego instalar el cable de fibra óptica y luego amarrarlo, ¿no? Digamos, esta operación de amarrar el hilo, este alambre de acero, le llamamos, acá en el programa llamamos devanar, ¿no? Devanar. Y para ello, no se puede hacer manualmente, pero cuando son distancias cortitas, ¿no? Pero cuando son kilómetros, no lo voy a hacer manualmente, utilizamos una máquina. Una máquina que le llamamos devanadora, ¿no? Justamente para evitar estos 3 pasos y hacer la instalación más eficiente, que se diseñaron los cables fibra 8, ¿no? Que ahora vamos a explicar, ¿no? Entonces, este es el cable para instalaciones subterráneas. Luego tenemos otro tipo de estructura, son los cables de estructura de cintas, ¿no? Los cables de estructura de cintas. En este caso, podemos observar aquí las fibras ópticas con su recubrimiento primario de 250 micras. Estas fibras se colocan una al lado de otra, ¿no? Se colocan en línea. En este caso 5, realmente hoy en día son 12, ¿no? Típicamente son 12 hilos, no 5, son 12. Entonces se colocan
Y el recubrimiento secundario se explica de manera común para, en este caso, para 5 fibras, ¿no? Formando una cinta de fibras, ¿sí? ¿Se entiende, no? Son 5 fibras, cada una con su recubrimiento primario de 250 micras. El recubrimiento secundario se aplica, ¿no?, a las 5 fibras de manera conjunta, formando una cinta, que en este caso, porque esta cinta tiene un ancho, o sea, esta dimensión es de 1.6 milímetros, y el espesor, que es esta dimensión de acá, esta dimensión es de 0.45 milímetros. Es una cinta muy, muy pequeñita, ¿no? Entonces, estas fibras, estas cintas de fibras, se pueden colocar dentro de un tubo holgado, como podemos ver acá, ¿no? Apilando, o sea, poniendo una encima de otra, como pueden ver, ¿no? Acá tengo varias cintas, ¿no? De tal manera que de esta forma aún más puedo aumentar la densidad de fibras ópticas. Es decir, podríamos tener un mayor número de fibras ópticas en un menor diámetro. Acá lo podemos ver. Por ejemplo, esta es otra estructura. Este es de tubos holgados, ¿no? Acá tenemos, esta es una de estructura cilíndrica ranurada, donde acá se hacen ranuras igual como la estructura que vimos anteriormente. El miembro, vean, acá tiene su miembro de tensión central. Acá tenemos el miembro de tensión central, el soporte de sólido donde se le han hecho ranuras, y en cada ranura se van colocando las cintas una encima de otra, ¿no? En cada ranura se colocan varias cintas una encima de otra. Por ejemplo, con este tipo de estructura podríamos tener 200 fibras, un cable de 200 fibras en un diámetro de 24 milímetros. Podemos agrupar varias de estas cintas también acá alrededor de un miembro de tensión central, otro miembro agrupar varias de estas para formar, por ejemplo, un cable de 600 fibras en un diámetro de 37 milímetros. Entonces podremos tener grandes cables con un gran número de fibras ópticas en un menor diámetro. Estos diseños de cables de fibras ópticas pudiera parecer incongruente, ¿no?, con las características de la fibra óptica, ¿no? Pudiera parecer incompatible con las características de las fibras ópticas, ¿no? Si ustedes recuerdan, en la primera parte del primer capítulo del curso les decía, no requerimos tanta fibra, ¿no? No requerimos tanta fibra porque la fibra óptica tiene un ancho de banda inmenso, que ya no necesitamos colocar tantos hilos, ¿no? Entonces, y ahora yo le estoy diciendo que tenemos cables de 200 fibras, 600 fibras. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No es contradictorio? Inclusive en parte del mundo se están instalando cables de 1400 fibras. ¿Pero para qué? Si la fibra óptica tiene un gran ancho de banda. Acá viene que también en algún momento lo hemos explicado, ¿eh? De esta manera finalmente lo vemos. ¿Cuál es? ¿Dónde nosotros podemos compartir la capacidad de transporte de la capacidad de transporte de un medio de transmisión? Son en los enlaces troncales, en las dorsales. Si voy a unir dos puntos, dos centros de comunicaciones, lógicamente acá puedo aprovechar las características de ancho de banda de la fibra óptica y poder concentrar una gran cantidad de información, concentrarlo haciendo uso de las tecnologías de transmisión, como por ejemplo TDM, la multiplicación por división del tiempo, ¿no? Las tecnologías
de multiplexación de longitud de onda, puedo utilizar esa tecnología para poder concentrar el tráfico de comunicaciones en un solo hilo de fibra óptica, y es más bien entonces que no necesite tantos hilos, ¿no? ¿Por qué? Porque son enlaces que van de un punto a otro punto, ¿no? Eso explica por qué las dorsales de fibra óptica solamente se ha hecho con cables de 48 hilos, no más. 48 y los proyectos regionales también están hechos con cables de 48 hilos. No necesitamos mucha fibra. Entonces, ¿dónde lo necesitamos? Hay una parte de la red que es la red de acceso, donde a cada casa, y esto sí no se puede compartir, ¿no? La línea que llega a su casa no se puede compartir con nadie, es una línea dedicada a cada casa. Ahí no la podemos compartir. Entonces, cuando vamos a ir desde el nodo hacia las casas, a cada casa le tiene que llegar una fibra. A cada casa una fibra. Ahora, con mayor razón, ¿recuerdan cuál era la limitación de una central telefónica utilizando cobre? 5 kilómetros. O sea, la cantidad de usuarios o de casas que se podían conectar a una central telefónica estaban limitadas por este radio de cobertura de 5 kilómetros. En el caso de la tecnología de fibra óptica, el área de cobertura se extiende a 20 kilómetros. Es decir, puedo tener una mayor cantidad de usuarios que tengan que conectarse al centro de comunicaciones. Entonces, si esta central tiene que atender 60.000 casas, entonces yo necesitaré 60.000 fibras. Vamos a ver después, ¿no? En un momento creo que me dé tiempo de que hay formas de poder, alguna forma de reducir la cantidad de fibras, pero de todas maneras, la relación de reducción, pero es una parte nada más de la red, ¿eh? No es el todo. ¿Recuerdan en ese momento que les hablaba de la sección de alimentación y la sección de distribución? La reducción la podemos hacer en la sección de alimentación, ¿no? En una proporción de 1 a 32, ¿no? O sea, entre 32. En la sección de distribución, que es donde se distribuye hacia las casas, ahí se tiene que ir, cada casa va a un hilo. Son 60.000 hilos. Entonces, acá, donde las conexiones son dedicadas, necesitamos cables con un mayor número de hilos. Estoy hablando del fiber to the home, no la fibra hasta la casa, ¿no? Esto es justamente lo que ha impulsado estos cables tipo cinta, ¿no? O sea, ahora se está impulsando mucho el uso de estos cables, ¿no? Porque se requieren gran cantidad de fibras ópticas, ¿no? Y para no tener el problema de que, vean, por ejemplo, este cable que tengo acá, tiene 144 hilos. Y miren la dimensión que tiene. Tiene más o menos 14 milímetros. Solamente con 144. Si en esta estructura lo aumentamos a 200, 600 fibras, va a ser un cable probablemente de varios centímetros. Entonces, es por ello que, ¿no?, se desarrolló este tipo de estructura, ¿no? Con la finalidad de poder tener cables con mayor número de fibras en un menor diámetro. Los cables de tipo cinta no solamente han sido diseñados y tienen la ventaja de poder tener cables con mayor número de fibras menor de diámetro. También tienen otras características o otras ventajas, ¿no? Acá justamente tenemos otro tipo de estructura de tipo cinta, ¿no? Es lo que le llamamos los cables de tubo central, ¿no? Porque vean que en este caso el tubo es central a la estructura, ¿no? Por lo tanto, si el tubo es central, esto no lleva un miembro de resistencia central, ¿no? Imposible que tenga un miembro de resistencia central, ¿no?
porque en el centro está el tubo que aloja las cintas. Y acá tienen los hilos de aramida como miembro de resistencia y la cubierta, ¿no? Como ya mencionamos, estos cables proporcionan una mayor densidad de fibras, o sea, un mayor número de fibras en un menor diámetro. Las cintas pueden tener 2 a 24 fibras, o sea, podemos tener cintas de 12 o de 24, típicamente son de 12, ¿no? Sostenida por una cinta plástica, ¿no? Que es lo que ya hemos explicado. Las cintas son apiladas en un tubo, como estamos viendo acá, dentro de un tubo se van apilando las cintas, perdón, o en un cilíndrico ranurado, ¿no? Como también ya hemos visto, ¿no? Una de las ventajas que también tenemos con respecto a estas estructuras es que, vean, cuando nosotros vamos a empalmar este cable de estructura de tubos solcados, lo que nosotros tenemos que hacer es, agarramos un hilo y lo empalmamos con otro hilo, ¿no? Estos empalmes se hacen de manera individual, uno por uno. Es decir, si este cable tiene 144 hilos, yo tengo que repetir el proceso 144 veces. ¿Correcto? Si nosotros tomamos en cuenta que en promedio, un empalme se puede hacer en promedio en 5 minutos, un cable de 144 fibras nos llevaría a este tiempo, ¿no? 5 por más o menos 140, que son 700 minutos, ¿no? 700 minutos aproximadamente, si lo dividimos entre 60 minutos, más o menos me da alrededor de unas 12 horas. ¿No? Que 12 horas es más o menos un día y medio por cada empalme. Bastante tiempo, ¿no? Es bastante. En otras partes del mundo esto también recuerden que eso depende del lugar, ¿no? Si en Estados Unidos la hora hombre de un empalmador del orden de $30 a $40 por hora, entonces imagínense solamente en mano de obra cuánto es el costo del empalme, ¿no? 30 por 12, estamos hablando de $360, ¿no? Entonces, esa es otra digamos, de las motivaciones para el desarrollo de este tipo de cables, ¿no? Que este tipo de estructura nos permite empalmar los 12 hilos simultáneamente. O sea, en vez de empalmar hilo por hilo, empalmamos cinta por cinta. Como podemos ver acá, ¿no? Esta es la cinta de fibra, esta es la otra cinta de fibra y acá se ha hecho el empalme. Este es el elemento de protección, ¿no? Esto que está acá es la protección. Lo que pasa es que para hacer el empalme tenemos que quitarle todos los recubrimientos, o sea, queda solamente vidrio. Entonces, después de hacer el empalme, tenemos que devolverle la protección que le hemos quitado, ¿no? Y justamente es esta estructura, ¿no? Entonces, en este caso no hacemos empalmes uno por uno, sino hacemos empalmes de 12 en 12, ¿no? Más o menos nos lleva a decir que el tiempo se va a dividir en 1 sobre 12. Es decir, en vez de hacerlo en 12 horas, lo vamos a hacer en 1 hora. ¿No? Por ahí, en ese orden. Esa es la otra ventaja de este tipo de estructura. Luego tenemos las estructuras de cables autosoportados. Justamente acá puedo ver los cables figura 8, ¿no? Los cables figura 8, como pueden observar, integran un cable de acero, ¿no? Como pueden ver acá, integran un cable de acero. Un cable de acero que forma parte de la estructura de cable y que la cubierta no solamente, valga la redundancia, cubre a las fibras ópticas, sino también cubre al cable mensajero, al cable de soporte. De esta forma ya no tenemos que hacer los 3 pasos que antes explicaba, ¿no? Instalar el cable mensajero, luego instalar el cable y luego devanar. No, acá simplemente es una sola instalación. Instalamos el cable, figura 8, y lo sujetamos a los postes.
o que ya vienen con el mensajero integrado. Entonces facilita. Le llamamos cable figura 8 porque ustedes hacen un corte transversal acá, que más o menos esta figura que tenemos acá. Esto más o menos tiene la forma de un 8, ¿no? Por eso le llamamos cable autosoportado. ¿Por qué decimos que es cable autosoportado? Porque se soporta sobre sí mismo, ¿no? O sea, no necesita un elemento adicional, ¿no? En este caso no lo necesita porque tiene un cable de soporte, pero como estructura no necesita un elemento adicional para poder soportarse. Se soporta sobre su propia estructura. Entonces dijimos, cable autosoportado, figura 8. Porque hay que diferenciarlo, que después vamos a hablar sobre esto, por ejemplo, de este cable, que es de estructura cilíndrica y también es un cable autosoportado. ¿Sí? Pero este es un cable autosoportado, pero de estructura cilíndrica. Ahora, veamos lo siguiente. Pero como las fibras ópticas son livianas, tienen poco peso, entonces también hay la posibilidad, lógicamente está restringido a determinadas aplicaciones, ahorita les menciono, hay la posibilidad de que este mensajero, perdón, este cable mensajero, este cable de soporte, no sea metal, no sea acero, sino sea un dieléctrico, como acá este es un material dieléctrico. Nuevamente, plástico revestido con fibras de vidrio. Entonces, tendríamos acá, en este caso sería un cable autosoportado, porque se soporta sobre su propia estructura, no necesita un elemento externo, y por otro lado es totalmente dieléctrico. Es un cable autosoportado totalmente dieléctrico, ¿no? ¿Por qué decimos que es totalmente dieléctrico? Porque no contiene ningún metal. Pero hay que diferenciar, porque este es un cable autosoportado totalmente dieléctrico, figura 8. Este cable que tengo acá es un cable autosoportado totalmente dieléctrico, conocido como los cables ADSS, que hace un momento lo mencioné. ¿Por qué les digo todo esto? Porque vean, primero, este cable es un cable autosoportado totalmente dieléctrico. Este cable es un cable autosoportado totalmente dieléctrico, pero no es un cable ADSS. No es un cable ADSS. Un cable ADSS es este, es un cable autosoportado totalmente dieléctrico, pero que tiene una estructura cilíndrica. Tiene una estructura cilíndrica. Este es un cable autosoportado totalmente dieléctrico, pero es figura 8. Y por lo tanto no es un cable ADSS. Importante esto para poder identificar los cables, ¿no? Ahora, de hecho que dado las limitaciones en resistencia mecánica que tiene este mensajero dieléctrico, típicamente estos cables con mensajero dieléctrico pueden soportar vanos hasta el orden de en condiciones, digamos, ligeras, pueden soportar vanos hasta el orden de los 90 metros. A diferencia, ¿no? Estos pueden soportar vanos, ¿no? También en condiciones ligeras, hasta el orden de los 200 metros. Estos. Y estos 90 metros. Más o menos para que tengan una idea, ¿no? Porque realmente depende mucho del diseño de cada fabricante, ¿no? Acá justamente tenemos los cables ADSS. Característica del cable ADSS. Primero, los cables ADSS tienen una estructura cilíndrica. Nuevamente, hacemos esta precisión para poderlo diferenciar de los cables
autosoportado totalmente y dieléctrico, que son figura 8. De tubos holgados, porque están diseñados para planta externa, de tubos holgados. Vean acá, tiene un miembro de tensión central. Alrededor del miembro de tensión central tenemos los tubos holgados. Dentro de cada tubo tenemos un determinado número de fibras ópticas con recubrimiento primario de 250 micras. En este caso, este cable ADSS tiene doble cubierta y entre ambas cubiertas tenemos los miembros de resistencia que están constituidos por hilos de aramida o quebra, ¿no? Acá podemos ver el corte transversal, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, cables de estructura cilíndrica de tubos holgados con doble cubierta de polietileno y elementos de refuerzo de hilos de aramida entre ambas cubiertas y relleno con un compuesto de impermeabilización, ¿no? Relleno con un compuesto característica de los cables de planta externa. Bien, algo que me está pasando. ¿Cuál es el origen de estos cables? Recuerden que estos cables están clasificados para ser utilizados en sistemas compartidos con líneas de energía, ¿no? Y aquí el origen es el siguiente, ¿no? Como ya hemos explicado, la tendencia en los sistemas de telecomunicaciones en general ha sido cubrir cada vez mayores distancias y cubrir necesidades de comunicación, ¿no? Con altas capacidades, ¿no? Que es lo que se ha ido demandando con el tiempo, ¿no? Y eso sigue en crecimiento, ¿no? Entonces, en este sentido es que la fibra óptica ha ocupado y ocupa un rol importante, ¿no? Tomando en cuenta sus características de atenuación, sus características de ancho de banda, ¿no? Entonces, estas fibras ópticas se pueden extender en grandes distancias, cubrir grandes, digamos, territorios, y es por ello que digamos, es una de las yo diría una de las principales o primeras opciones que manejamos para implementar este tipo de redes, ¿no? Pero viene bueno, realmente el uso de estos cables data de los años 80, ¿no? Acá en el Perú lo hemos venido a utilizar más o menos a partir de los 90, ¿no? Y justamente porque se quería cubrir dentro de un país diferentes regiones, ¿no? De un país. Acá en nuestro país la idea era llevar comunicaciones a los centros poblados más alejados, ¿no? Pero viene digamos, una limitación, ¿no? Que es la parte económica, ¿no? Si nosotros queremos desplegar redes de fibra óptica en forma aérea, utilizando postes dedicados, o sea, postes exclusivos para la instalación de los cables de fibra óptica, esto nos puede costar fácilmente entre $10,000 hasta $15,000 por kilómetro, más o menos, ¿no? Entonces, imagínense la dorsal de fibra óptica que tiene más de 14,000 kilómetros, ¿no? Más de 14,000 kilómetros de longitud, ¿no? Entonces, si le hubiéramos puesto postes dedicados, el costo solamente de lo que es el cableado de fibra óptica sería más de $150 millones, puestos dólares, más de $150 millones. Un costo muy alto. Si lo queremos hacer de forma subterránea, aún es más costoso, ¿no? Porque la instalación subterránea puede estar en el orden de los $40,000 hasta el orden de los $80,000. El costo sería muy alto, ¿no? Bueno, esto ya ha sido visto muchos años atrás, ¿no? Entonces dijeron, muy bien, ¿por qué no desarrollamos, tomando en cuenta, primero, que la fibra óptica es liviana, que el cable de fibra óptica es liviano,
que la fibra óptica no está sujeta a inducciones, ¿no? A inducciones, a voltajes o corrientes inducidas, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, buscamos una solución con cable de fibra óptica para poder utilizar la infraestructura de energía de las líneas eléctricas. Porque generalmente las empresas eléctricas llegan primero a esos centros poblados, ¿no es cierto? Entonces, para llegar a esos puntos ya existe una infraestructura de las líneas de energía. Decimos que podemos aprovechar esa infraestructura. Pero tenemos que tener un cable, primero que pueda soportar las condiciones específicas, porque estas estructuras están diseñadas para soportar conductores eléctricos. Entonces, tenemos que diseñar un cable, ¿no? Que pueda, digamos, adaptarse, que pueda soportar esas condiciones, ¿no? Entonces, se desarrolla justamente el cable ADC, a cable autosoportado totalmente dieléctrico de estructura cilíndrica. ¿Cuál es la característica de esto? Que este cable se puede autosoportar sobre su propia estructura, así como está. Es decir, no requiere de un cable mensajero, no quiere de un cable de soporte. Por eso que tiene una buena cantidad de Kevlar para darle la resistencia. En algunos casos, cuando son vanos largos, como es tienen doble cubierta, justamente para que puedan soportar a grandes distancias. Porque vean que algo que también ya hemos visto, en una instalación aérea, el cable de fibra óptica va a estar sometido a una fuerza que va a ser igual al peso del cable, peso por unidad de longitud, ¿no? Multiplicado por la distancia entre postes elevado al cuadrado entre 8 veces la flecha. ¿Cuál es la característica de la infraestructura de líneas eléctricas? Que estos vanos, estas distancias entre postes o torres, pueden tomar valores del orden de 200 metros hasta el orden de 1500, 2000 metros. ¿Eso qué significa? Que comparativamente con una instalación típica de telecomunicaciones, en las instalaciones eléctricas los vanos son muy grandes. 200 metros al orden de 1500 metros. ¿Qué pasa cuando el vano aumenta? La fuerza sobre el cable aumenta, ¿no? La ventaja aquí es que, como estos cables no llegan mensajeros, entonces este peso se reduce. O sea, como estructura, el peso se reduce. ¿Por qué? Porque no lleva mensajero. Pero aún así los vanos son grandes. Entonces estos cables tienen que tener una alta resistencia mecánica. ¿Cómo le otorgamos esa resistencia mecánica? Es por la cantidad de Kevlar y también por el espesor de la cubierta, ¿no? La cantidad de polietileno que se le pone. Entonces, de esa forma, nosotros podemos entonces tener un cable que se autosoporta su propio peso y se puede compartir con líneas de energía, ¿no? O sea, puede compartir las estructuras con líneas de energía. En la próxima clase vamos a continuar con esto porque esto de que el cable no es... o sea, la fibra óptica definitivamente no tenemos problemas de inducción, no tenemos nada de ese problema, ¿no? Pero la estructura del cable sí puede ser afectado cuando los campos eléctricos que se generan alrededor de las líneas eléctricas son muy elevadas, pueden dañar el cable de fibra óptica. Y es otro punto que tenemos que siempre cuidarnos. Sí, está bien, el cable se puede estar a la fibra óptica, no le va a pasar nada, pero producto de las condiciones del medio ambiente y del campo eléctrico que se genera, sobre todo cuando las líneas son de muy alta tensión, ¿no? Cuando son líneas de baja tensión o de media tensión no nos preocupamos. Pero conforme aumenta ese voltaje, el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico aumenta. Y puede ya empezar
afectar al cable, ¿no? Que son consideraciones que también tenemos que tomar en cuenta. Jole, vamos a quedarnos en este punto y continuamos la próxima semana. También, profesor. Sí, vamos a pasar listo un momentito. Muy bien, empezamos. Abregu. Abregu. Abregu no está. Acevedo. Acevedo. Acevedo no está. Alarcón. Alarcón presente, profesor. Alejandro. Alejandro. Alejandro no está. Aliaga. Aliaga. Aliaga no está. Alba. Alba. Alba no está. Auris. Auris. Auris no está. Se fueron todos. Calderón. Calderón. Calderón no está. Chávez Julca. Chávez Julca. Chávez Julca no está. Chávez Sánchez. Ok. Churata. Presente. Guaquira. Guaquira. Guaquira no está. Contreras. Contreras. Contreras no está. Escalante. Fabián. Fabián. Fabián no está. Flores. Flores. Flores no está. Gamarra. Presente, profe. Giraldo. Presente, profesor. Huertas. Presente, profesor. Matius. Matius. Matius no está. Narciso. Presente, profesor. Nieto. Nieto. Nieto presente, profesor. Ok. Príncipe. Presente, profesor. Quiñones. Presente, ingeniero, presente. Quispe. Presente, profesor. Rodríguez. Rodríguez. Rodríguez no está. Rojas. Rojas. Rojas no está. Salazar. Presente. Sánchez. Sánchez. Sánchez no está. Silva. Silva. Silva no está. Soto. Presente, profesor. Vergara. Presente, ingeniero. Vicente. Presente, profesor. Ok. Vilcapoma. Presente, profesor. Ok. Gracias. Jóvenes, nos vemos la próxima semana. Gracias. Buenas noches. Puede compartir la clase. ¿Cómo? Sí, mañana no voy a dar tiempo para pasarlo.